155A, ¿total o parcial? Ya. Eso tenía duda. Bien, ¿estamos en condiciones entonces? Gracias, su señoría. Entendemos que nos dio 25 minutos. Sí. Vamos a dividir nuestra exposición. Perfecto. ¿Pasas tú? Perfecto. El colega Orellana, los primera mitad y yo termino, su señoría. Adelante. Señoría, un par de precisiones en esta réplica respecto a las alegaciones de algunas de las defensas. La primera que es menester hacer, y eso resulta fundamental para la resolución de su señoría respecto de dar por acreditada la existencia del delito de lavado de activos, en este caso, tiene que ver con la vigencia de la ley. Escuchamos a la defensa del general Echeverría decir que teníamos una grave confusión. Y aquí hubo una grave confusión, pero la grave confusión no la tiene el Ministerio Público, la tiene la defensa, porque la ley 19913, que crea la Unidad de Análisis Financiero, incorpora desde el año 2003, cuando entra en vigencia, antes de esa fecha, el delito de lavado de activos estaba contemplado en la ley 19366 para el tráfico de drogas y sustancias estupefacientes, regula como delito precedente o base el delito de malversación de caudales públicos. Por lo tanto, todas las alegaciones que escuchábamos 10 minutos acerca de si era posible aplicar o no aplicar la ley 19913 respecto de estos hechos entre el año 2010 y 2016 resulta fútil, porque en definitiva el tipo penal contempla este delito precedente desde su creación. Eso es lo primero que su señoría debe tener a la vista y no generarle confusión a su señoría respecto de ese punto. Segundo, respecto de el mismo delito de lavado de activos, las defensas en general, partiendo por la defensa del general Echeverría, no menciona, es natural que no lo haga, la declaración de don Pedro Valenzuela, que no es alguien así como P. Valenzuela, fue la persona que fue jefe de gabinete del general Echeverría. No es un testigo que se topó accidentalmente con el imputado. Y él señaló en su declaración, y baste este ejemplo para dar por acreditado el delito de lavado de activos, señaló en su declaración que efectivamente recibió a instancias por instrucción del general Echeverría en el año 2011 un depósito de la cuenta de remuneraciones por 70 millones de pesos y que luego devolvió 55 millones de pesos a través de sendas transferencias electrónicas desde su cuenta personal a la cuenta personal del general Echeverría. El Ministerio Público tiene a su disposición, y así lo mencionamos en los antecedentes investigativos, la cartola, no la cartola de transferencias, sino que el detalle de las transferencias electrónicas, donde se indican los 55 millones de pesos transferidos por monto de 5 millones de pesos en la cuenta de Flavio José Echeverría Cortés. Ese solo ejemplo es suficiente para dar por acreditados todos los elementos típicos del delito de lavado de activos. Desde el 27, letra A, el ocultamiento o disimulación del origen ilícito de los bienes provenientes, en este caso, de un delito precedente de malversación de caudales públicos. Efectivamente, en este ejemplo de manual, su señoría, se dan todas las etapas de que la dogmática ha considerado como incorporadas para la verificación del delito de lavado de activos. La colocación, que se produce en el momento en que se consuma el delito de malversación de caudales públicos, depositando los dineros en la cuenta de don Pedro Valenzuela, jefe de gabinete de don Flavio Echeverría. Luego, la estratificación, esto es la toma de estos dineros, sacándolos, en definitiva, a través de múltiples, que esto es una tipología de lavado de activos también, denominada pitufeo, múltiples transferencias que tienen por objeto no despertar las alertas del sistema de control antilavado que está implementado en las instituciones financieras como los bancos. Y luego, la integración, esto es, la incorporación en el patrimonio de don Flavio Echeverría de los dineros mal habidos originados en el delito precedente. Como digo, señoría, este es un ejemplo de manual en que se dan todos los elementos, la utilización del sistema financiero formal, la utilización de tipologías y las 3 etapas
de la verificación del delito. La defensa del señor Ávila también hace una referencia al delito de lavado de activos y trata de explicar el comportamiento de Ávila al guardar el dinero, ponerlo en depósitos a plazo y utilizarlo para fines propios. Eso es propio de las hipótesis típicas de las letras A y B del artículo 27 de la ley 19.913. Ávila toma los dineros con conocimiento que provienen de un delito de malversación de caudales públicos, los incorpora en su patrimonio, los incorpora en sus cuentas, y luego de eso, a confesión de parte, el señor defensor los guarda y los utiliza en fines propios. Eso es, por una parte, ya sabemos la operatoria de Ávila respecto de devolverlos a través de las mismas etapas que hemos referido, colocación, estratificación e integración, pero además confiesa la realización de un delito de artículo 27, letra B. Esto es, no siendo específicamente, ¿no es cierto?, el sujeto activo calificado, el intraneus de la comisión del delito de malversación de caudales públicos, lo que hace es tomarlo y destinarlo a fines propios con ánimo de lucro. Si usted revisa en la letra B del artículo 27, va a verificar que efectivamente es justamente esa descripción de hechos a la que se refiere el tipo penal en comento. Esto es replicable respecto de cada uno de los imputados cuyos detalles después el fiscal, nuestro fiscal regional, realizará el detalle en relación al comportamiento que tuvieron con cuentas propias, ¿no es cierto?, colocando, luego estetificando y devolviendo a la fuente original a través del proceso de integración. Así que una cartola bancaria, la declaración de la persona que estuvo directamente involucrado y que es su jefe de gabinete, no parece un antecedente feble para acreditar tanto el delito de malversación como el delito de lavado de activos. Por otro lado, solo quiero hacer una mención específica para aclarar las alegaciones de comunicabilidad planteadas por alguna de las defensas y en relación al ejemplo utilizado por la defensa de don señor Martínez Chang, que hace la cita a una sentencia en el caso Bombgate, que efectivamente discurre, es la 2321-2007, un fallo de la Corte Suprema, que, su señoría, recoge exactamente lo contrario de lo que nos plantea la defensa. Esto es, considera que existiendo una unidad de título de imputación, que es el caso, la accesoriedad a la comisión de ese delito en el comportamiento del sujeto, que es el caso, la regla de incomunicabilidad queda simplemente limitada a circunstancias modificatorias de responsabilidad, en la medida que exista conocimiento de la calidad personal del intraneus y un propósito común, que me parece, en este caso, se encuentran todos verificados. Eso por mi parte, señoría. Gracias, magistrado. Bueno, partiendo de la base, su señoría, y centrando el debate, como usted dijo, nos gusta hacer un poco raya en la cancha. Y la verdad que si se trata de un rayado de cancha, todas y cada una de las defensas parten indicándole a su señoría oponerse a una prisión preventiva, pero señalando que cualquiera otra del 155 con mayor o menor intensidad les conviene o le viene a bien. Pero la verdad, su señoría, que centrando el debate, por tanto, a esa discusión, sea cual fuere la medida cautelar que se decrete, por cierto, 140, prisión preventiva, 155, las cautelares u otras de menor intensidad, debe fundamentarse siempre en las letras A y B de los delitos por los cuales se ha formalizado y el grado de participación e intercrímenes que se invoca. Por tanto, a este que del aforismo jurídico, que a confesión de parte, relevo de prueba, por tanto, dan, por cierto, cuenta de que mayor o menor su alegación jurídica, parte de la base que reconocen la existencia de los delitos. De hecho, más, le piden a este tribunal, y no puedo borrar con el codo, con lo que escribí con la mano, de que se apliquen o no cautelar. Ese es el primer punto, su señoría. Sobre ese alegato, la verdad que las defensas del señor Paz, Nail y Carvajal están frente más bien sobre ese escenario, pero resulta ser que los antecedentes son absolutamente potentes, no tan solo para ellos, sino que para todos y cada uno de los imputados en esta audiencia.
Me centro, bueno, ya lo indicó el colega Arellana respecto de Martínez Cham, pero a mayor abundamiento, bueno, en la sentencia de la excelentísima Corte Suprema que dice que referente a la calidad de funcionario público en los delitos cualificados impropios, como lo es, por cierto, el 233, como lo es también el fraude del artículo 239 del Código de Castigo, señala la excelentísima Corte Suprema, se comunican a los actores en que concurra tanto si integran el tipo penal como si no lo integran, bastando solo el conocimiento precisamente de dónde provengan. Yo le preguntaría, en definitiva, resulta ser que recibió 11 depósitos, desconocía de dónde venía, de la cuenta de Carabineros, de funcionarios que eran públicos. No lo puede venir a desconocer el día de hoy. Por tanto, en definitiva, esa es la cuestión de que delito o no se podría hacer, o la comunicabilidad no viene bien respecto, su señoría, de la locación. También señalaba respecto de durante el 2014 y el 2015, pero la verdad que indicamos que son 658 millones APP. Y digo APP y pareciera que sucedería lamentablemente, mayor parte, como que todos estamos lamentablemente, algunos más que otros, casi perdiendo la realidad. Y la verdad siempre tenemos que sentarnos, y perdone que sea reiterativo, esto no es un hurto falta, como que hablamos de más millones y menos millones. Cuando el solo dato duro del artículo 238 del Código Penal, cuando dice que se aplicará el grado máximo de la malversación, son 400 unidades tributarias mensuales. Y 400 unidades tributarias mensuales el día de hoy, sus señorías, son 18 millones de pesos. Todos y cada uno de los integrantes de los imputados en esta sala de audiencia la superan, pero por creces. Por creces. Respecto del señor Valenzuela Aravena, señalamos precisamente, entre otros, los depósitos que tiene. De octubre del 2014 por 121 millones de pesos, entre otros. Reitera, dice que no está claro, pero sin embargo, su señoría está vinculado claramente dentro de esta investigación en los 3 delitos. Y para ello valgan las referencias precisamente de la comunicabilidad. Y por cierto, respecto al señor Felipe Ávila, solo un círculo, son 608 millones aproximadamente, es decir, tardó, entre comillas, el señor Ávila 18 operaciones para darse cuenta que efectivamente venían de una cuenta pública y no una privada, porque precisamente él tenía conocimiento y no tan solo tiene malversación, sino que tiene lavado y tiene asociación ilícita. No contento con ello, sucedería, dentro del mérito de la investigación, en una de las justificaciones se indicó a una funcionaria que cumple las veces de periodista en la ciudad de Punta Arenas. Le entregó un depósito por 8 millones de pesos y le dijo a esa funcionaria, entre otros antecedentes, por favor, préstame tu cuenta, porque estos son dineros que me gané en un casino, no sé si se dijo de Uruguay y o Paraguay. Cierro el círculo. El tema de la obediencia o sumisión, la verdad es que no viene bien respecto a este tema, no estamos hablando de una obediencia debida, ni menos de otras disposiciones. Pero también, junto con aquello y todo lo que se indicó, resulta ser que esta agrupación trató incluso de influenciar, sea indirectamente o incluso directamente, con el propio Banco Falabella. El primer hecho investigado, por cierto, fue Punta Arenas. Resulta ser, sucedería que de acuerdo al mérito de los antecedentes, se trató de influenciar con ese agente de banco para que no denunciara esa operación sospechosa. Y sin embargo, a una institución pública como es la UAF, creada por la Ley 19.913, se le mintió de potestad y se le indicó exceso de zona, pago de viáticos como justificativo. Solo, y aquí cierro el círculo, esos 400 UTM respecto, por ejemplo, el señor Ávila, son 33,77 veces. Todos nos indican respecto de la prognosis de pena. Pero la verdad es que el dato puro y duro del Código Procesal Penal es que pena de crimen, no existe otra. Pero si vamos más allá, su señoría soslayar, resulta ser que todos ahora tienen el afán de colaborar. Y todos vamos a colaborar sustancialmente en una investigación que ya estaba iniciada y eso me hubiese gustado, porque esta investigación, la verdad que nace, como se indicó, no a mediados del 2016, nace en octubre del 2016, casi tiradito para finales del octubre del 2016. Y hemos avanzado bastante, sucedido hasta el día de hoy, pero tan solo llevamos el 63% solo de una cuenta, como lo señalé y reiteré claramente. Pero quiero ir más allá sobre ese punto, su señoría, porque, por ejemplo, respecto a lo indicado de un 11.9, si uno lo pensara de esa forma, ¿cuál es la redacción del artículo 11.9 antes del Código Procesal Penal? Cuando del proceso no resulte otro antecedente que su espontánea confesión. Si yo me tapo un ojo, sea al izquierdo o al derecho, voy a llegar al mismo resultado, sin siquiera una colaboración, a menos que, por cierto, sean de aquellas otras que la misma Ley 19.913 nos permita encasillarnos.
Luego de ello sucedería respecto a las alocuciones de la defensa del señor Carrasco. La verdad, hacemos el mismo cálculo, entre todos, son 18 veces lo señalado o el monto del artículo 238 del Código de Castigo, y tampoco hay una mala cita, a lo mejor se entendió mal, pero la verdad es que cuando nosotros hablamos de grupo pandilla no hablamos de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Hablamos del artículo 140, que es el dato objetivo que dice, entre otros, pena de crimen, actuar en grupo pandilla, y eso es lo que mencionamos. Respecto del general Echeverría, su defensa precisamente nos dice que quiere colaborar, y la verdad sucedería que aquí yo hago un paréntesis. Un general de la República, que frente a una institución pública como es el Ministerio Público, y frente a un fiscal de la República, que fue citado a esta investigación penal en enero del 2017, dando todas y cada una de las ventajas, dando todas y cada una de los antecedentes que él ya sabía. Sin embargo, ¿qué hizo? A lo menos omitió esa información. Omitió esa información. No refirió de los depósitos recibidos por Pedro Valenzuela. No refirió efectivamente de otros antecedentes y de cómo se comunicaba la organización, sino que tan solo aspectos como, por ejemplo, su señoría, dar cuenta del monto de los reintegros, pero no mencionó, por ejemplo, de la idea de encapsular, porque aquí la verdad sucedería que esto ha mutado a medida que la investigación avanza. Le aseguro que saliendo de esta audiencia la investigación va a mutar con otros y más partícipes, pero se lo aseguro. Su señoría, ¿sabe que nos fue a hablar del general Echeverría? De su control, de los controles de inspectoría, de los controles de la Contraloría General de la República, que sus únicos reparos eran modalidades de reintegro, pero omitió los más de 55 millones de pesos recibidos por Pedro Valenzuela, omitió el actuar de Nail, omitió el actuar de su coronel Paz, omitió el actuar de todos. En la verdad que Ávila, en este caso, era la punta del iceberg. Ahora, claro, cuando la investigación ya está volcada, quiero colaborar. Bueno, esperemos que esos aportes que ya nosotros sabemos se sumen a otros diversos o distintos que el mérito de la investigación puede fluir más adelante. Por último, sucedería indicar que acá, y con esto termino la locución, todos y cada uno, en definitiva, dan cuenta de que sí hay delitos. Y me explico. Todos nos han dicho que se tiene que medir de la misma vara a las personas, que se tiene que hacer una diferencia. No quiero ser, en este caso, o cometer una infidencia. Si a lo mejor estuviéramos frente a un robo con violencia, un robo con intimidación, o un robo en lugar habitado, este tipo de dudas no se presenta. Sin embargo, sucedería, estamos hablando de más de 10.000 millones de pesos. Más de 10.000 millones de pesos. Si hubiese sido un civil, un particular sentado, quizás las discusiones no hubiesen brindado. Acá no hay ciudadanos de segunda clase. Para el Ministerio Público no hay ciudadanos de segunda clase. Hay una sola persona. La ley nos dice y nos avala y permite datos objetivos que en este caso se puede y se debe solicitar la prisión preventiva. Es todo, su señoría. Abogado, Consejo de Defensa. Gracias, su señoría. Su señoría, la verdad es que ya llevamos casi 7 horas de audiencia y me da la sensación que todos estamos cansados. Así que, con dolo directo, trataré de ser verdaderamente breve. En primer término, no se ha alegado, por lo menos por el Consejo de Defensa del Estado, peligro de fuga. Solamente se alegó peligro para la seguridad de la sociedad. Y, por lo tanto, todas las alegaciones que trataban de retrucar algún tipo de argumentación en este sentido, por lo menos no corresponden. Segundo, el concepto del funcionario público del artículo 260, para el contenido del artículo 260, que todos los conocemos, da lo mismo si el funcionario es de orden y seguridad o es de dirección de defensa. Lo importante es que se verifique el contenido del artículo 260. Y por ende, cualquier reclamación de que en la querella se habría indicado mal la unidad respecto de la cual trabajaba determinado imputado, a juicio de esta parte es absolutamente improcedente. No quiero hacer mayor cuestión a la comunicabilidad. Yo tenía aquí también que la sentencia Mobgate, que de hecho la utilizamos normalmente en el Consejo, la utilizamos para efectos justamente de tratar de convencer respecto de la jurisprudencia de la comunicabilidad, y ojo, de la comunicabilidad extrema. Lo que no significa que aceptemos un gran corriente de jurisprudencia que hoy día determina la comunicabilidad, no por el sujeto activo, sino que por artículo 15, número 3, como yo ya lo señalé, en cuanto a coparticipación. Y a mayor abundamiento, en el escenario hipotético en que desapareciera la eventual malversación,
no hay que olvidar que el 27 letra A deja vigente artículos y disposiciones penales tales como el 467 o 470 número 8. Escuché a una de las defensas, lamentablemente no recuerdo cuál, pero decir que a lo mejor estábamos frente a un artículo 235. Su señoría, la acción típica del delito del artículo 235 exige al momento de ser verificado la intencionalidad seria del reintegro y no con posterioridad como una maniobra dentro del modus operandi delictual que los sujetos desarrollan. Por lo tanto, aquí no hay ninguna aproximación a hacer una subsunción penal de los hechos respecto al artículo 235. Y a mayor abundamiento de no existir un reintegro efectivo, las penas son del 233. Por lo tanto, entrar a la discusión de que podría existir un artículo 235 me parece improcedente. La estructura de la organización. Cuando se nos dice por la defensa del imputado Ávila que tenemos que hacer una diferencia respecto de las distintas ubicaciones en la escala. Primero, rescato de que se reconozca a través de esa argumentación efectivamente que hay una asociación ilícita y también entiendo de que efectivamente hay que hacer una diferencia respecto de la escala en cuanto a la participación. Pero eso no significa que el sujeto que no es líder dentro de la organización devenga esa circunstancia en una impunidad de la conducta. Y además, esa argumentación omite referirse a la malversación de caudales públicos y al delito de lavado. Por lo tanto, no corresponde hacer ninguna diferenciación porque son todos autores de una malversación de caudales públicos de casi 10.000 millones de pesos. Ahí no existe la posibilidad de diferenciar respecto de dónde se ubican en la escala eventualmente jerárquica, como sí ocurre en la asociación ilícita. Y un comentario también que escuché de una de las defensas que me impactó un poco, es entender que dijo textual que fue su patrocinado cooperador en un tiempo solo por 2 años. Cooperador solo por 2 años, o sea, es un tiempo en que para pertenecer a una asociación ilícita es un tiempo realmente prolongado, lo que está demostrando la existencia de los elementos del tipo penal. Un comentario breve nomás, quizás por mi calidad docente, siempre me gusta hacer estos comentarios, sé que pueden estar ajenos a este tipo de debate, pero se trató mucho del dominio del hecho, que decían que no existía dominio del hecho, en fin. Yo voy a la esencia del concepto. Roxin, página 310, toma parte en la ejecución de un hecho todo aquel cuyo comportamiento funcional se relaciona con lo emprendido. Eso es lo que Roxin exige para entender cuándo existe dominio del hecho. Se nos dijo por otra de las defensas de que el Ministerio Público, fue una crítica al Ministerio Público, no a esta parte, pero me hago cargo de ella, estaba confundiendo cuando hablaba de la asociación ilícita porque Carabineros es una institución que existe durante muchos años, cosa que todos sabemos que es así, y que por lo tanto no puede la estructura de Carabineros tomarse y decirse que ahí está la estructura de la asociación ilícita. Su señoría, nadie dijo eso y a mayor abundamiento se nos dijo paralelamente, lo que es absolutamente contradictorio con lo anterior, que, por ejemplo, Estrada con Nil estaban en la misma línea jerárquica de la asociación ilícita. Estrada es capitán, o era, y Nil teniente coronel. Por lo tanto, eso está demostrando, al existir en el mismo nivel de la asociación ilícita, grados al interior de Carabineros distintos, y con todo lo que eso significa, que no se tomó la estructura de Carabineros para decir, producto de la estructura de Carabineros, hay una asociación ilícita. Es algo diferente. Resolución judicial, que es un comentario que yo hice, no voy a entrar en más bien comentarios criminológicos o sociológicos. Yo no digo cuando las resoluciones judiciales demandan, como en este caso, un mensaje a la comunidad, que usted, su señoría, por cierto que sería una impropiedad que nunca cometería, que tenga que resolver en base a un juicio popular el placer de saciar las sedes de las masas. No, su señoría, lo único que yo digo es que hay que asumir, lo incorporé como un argumento, un elemento de la realidad. Una causa de estas características, por cierto, que la resolución judicial que se dicte implica un mensaje hacia la comunidad. Respecto de la defensora, la distinguida colega que defiende al imputado Carrasco. Primero, un comentario de algo que no entendí, me parece haberlo escuchado, puedo haber escuchado mal, pero entendí que hablaba o que dijo algo respecto de que su patrocinado estaría concertado o habría estado concertado para ser favorecido con licitaciones de Carabineros. Quedé preocupado porque obviamente nació mi calidad de consejero del Consejo de Defensa del Estado para saber que tendríamos que investigar eso, porque obviamente podemos estar frente a un fraude. Ahora, en cuanto a que ella estaba espantada por mis comentarios, primero, agradecerle que me lea. Yo creo que eso me da un cierto, especialmente ahora que estoy cansado. Lo espanta. Sí, eso obviamente fue ante esta audiencia, ya dejó de leerme.
pero primero agradecerle que me lea. En segundo lugar, el ofrecimiento de ser detenida no me corresponde a mí, eso le corresponderá al Poder Judicial. Ahora, la verdad es que ese grado de espanto de ella, yo creo que se supera fácilmente si me hubiera escuchado. Aparentemente no me escuchó. Yo lo que dije, su señoría, y quiero dejarlo claro, es que el criterio de peligrosidad, tanto social como de protección hacia el afectado o las investigaciones, la carpeta investigativa, una investigación, ese criterio de peligrosidad es un criterio de potencialidad, porque lo que el legislador incorpora en esas normas es tratar de evitar que un determinado riesgo, el concepto de riesgo es algo futuro, no es algo cierto. El legislador no está sancionando a través de estas disposiciones ni está aplicando una pena porque el sujeto incurrió. El legislador, al incorporar el criterio de peligrosidad social, lo que está haciendo es incorporar, a diferencia de otras legislaciones, una posibilidad que existe para la resolución judicial de prever un comportamiento futuro. Y por lo tanto, como es la protección social, está contenida con un concepto de elemento riesgoso, es una potencialidad. Y por lo mismo es que el legislador, como es una potencialidad y la resolución partiría de la subjetividad, como dijo la distinguida colega, el legislador le marca un criterio objetivo al juez para que no sea este criterio de potencialidad futuro, cuál es la peligrosidad, no sea algo subjetivo, sea algo objetivo. Y es ahí donde le dice que tiene que resolver respecto de elementos objetivos, tales como cuál es la pena asignada al delito, si hay o no hay retiración de conducta, etcétera, elementos que ya señalé. Esa es la manera de entender estas disposiciones. Para terminar mis comentarios, incluso la cita de Lombroso es una cita errada. Lombroso es un autor de criminología reconocido por los estigmas lombrosianos, donde existe un determinismo en la postura de Lombroso. No es algo, por lo menos, o no es lo que yo entendí respecto a la argumentación. Teoría del criminal nato. Para terminar, su señoría, respecto de la réplica, solamente entender finalmente que respecto al general Echeverría se nos hacen comentarios, pero yo tomé nota cuando el Ministerio Público iba largamente desarrollando todos los antecedentes de esta formalización, y yo tomé nota, además de lo que el Ministerio Público en la réplica ya ha señalado respecto al general Echeverría, pero yo tomé nota de dos cosas o tres cosas que para mí son importantes destacar. Primero, Pedro Valenzuela dice que el año 2016, porque aquí hay toda una fecha que ya está superada respecto de la 19.913 en cuanto a la alegación que hizo la defensa del general Echeverría, que no existe el presupuesto de no aplicación de la norma penal, por una explicación que yo no voy a reiterar porque me pareció suficientemente clara. Pero independientemente de eso, para ubicarlo dentro del grado de participación, Pedro Valenzuela dice que el 2016 Echeverría dijo que había que encapsular todo esto. En segundo lugar, la devolución o reintegro. No existen reintegros, no existen devoluciones, porque el propio Pedro Valenzuela nos está diciendo que la operación consistía en girar cheques desde la cuenta corriente del departamento, fiscales del departamento 1. Los famosos reintegros formaron parte de otras sustracciones para llenar y para no ser sorprendidos dentro de la mecánica de riesgo de descubrimiento que tenían sus acciones. Por lo tanto, no confundamos las cosas, no hay reintegro, no hay devoluciones, de acuerdo a lo que yo he entendido. Finalmente, su señoría, uno escucha las defensas, bueno, y seguramente me ha pasado muchas veces, pero uno escucha y la conclusión final son como que los 10.000 millones se habrían esfumado. Nadie hizo nada, entonces todos son personas que en esta parte no tienen participación, en fin. Yo creo que ha sido una audiencia larga, que ha sido una audiencia categórica en la exposición de los argumentos que hizo la Fiscalía. Y a mayor abundamiento respecto de las críticas que son legítimas, que se hagan de presupuestos materiales, son la labor de la defensa, y yo entiendo que está muy bien hecho, pero finalmente uno llega, después de escucharla a todos, por lo menos a un núcleo duro que es indiscutible. ¿Cuál es el núcleo duro? Así lo entendí yo. Ninguna de las defensas entró a objetar en presupuestos materiales malversación de caudales públicos. Más bien se fueron por lavado, más bien se fueron por asociación ilícita, ninguna por malversación de caudales públicos. Por lo tanto, yo tengo un núcleo duro argumentativo que es que estos sujetos se encuentran formalizados en calidad de autores por una malversación de caudales públicos consumada que da una penalidad, de acuerdo al artículo 233 y 238, de presidio mayor en su grado medio, 10 años y un día y 15 años. Entonces, cuando se me habla de prognosis de la pena y me dicen, sí, pero tiene irreprochable conducta anterior, tienen
11.9, colega, no es 11.8, entre paréntesis, colaboración sustancial, etcétera, uno dice, perfecto, pero si vamos a entrar en la prognosis de la pena, entendiendo que tiene circunstancias atenuantes, denme a nosotros, como querellante, como Ministerio Público, la posibilidad de reiteración delictual del artículo 351. Entonces, claro, podrán tener circunstancias atenuantes que rebajen un grado, pero a través del 351, porque esta malversación se produjo durante muchos años, va a haber un aumento de la pena. Entonces, cuando uno llega finalmente aquí, llega otro elemento que sustenta la prisión preventiva. ¿Cuál es el otro elemento? Ninguno de los imputados puede racionalmente uno pensar que podrían ser favorecidos por alguna pena sustitutiva de la ley 18.216. Por lo tanto, todos en este minuto de la audiencia están arreglando pena efectiva, lo que viene a mayor abundamiento a confirmar la procedencia de la solicitud de prisión preventiva. Gracias, magistrado. Muy bien, gracias. Bien. Vamos en el mismo orden, por favor. Gracias, magistrado. Por el Diputado Paz Meneses. por don Jaime Paz Meneses, alega el abogado Roberto Eugenio Coloma Méndez. Lo primero, reiterar lo que le hice en la interrupción hace un momento atrás. La imputación de lavado de activos por el inmueble ubicado en la comuna de Huin. Ese inmueble, magistrado, fue comprado el año 2007 con un crédito hipotecario del banco BBVA. Obviamente aportaremos los antecedentes necesarios al órgano persecutor para establecer la veracidad de nuestros hechos. La llegada de mi representado al Departamento 1 de Finanzas no ocurre el 2010, ocurrió el 2013. Entonces, malamente se le podría considerar como aquella persona que crea o concibe o es uno de los cerebros de esta organización criminal. Él no es así. Segundo, quiero señalar dos casos en los cuales se decretó arresto domiciliario total por la prisión preventiva, uno en el derecho internacional y otro en el derecho nacional. El caso Chang, la justicia maltesa determinó que la prisión preventiva, a pesar de que era un monto realmente exuberante, determinó, en vez de prisión preventiva, arresto domiciliario total. Y en la justicia nacional, en la jurisprudencia nacional, en el caso Luxinger-Macay, en el caso de la Machi Linconao, también que tenía prisión preventiva, se le determinó arresto domiciliario total. ¿Cuál es la diferencia entre el arresto domiciliario total y la prisión preventiva? Solamente el lugar donde se cumple, porque ambas satisfacen los bienes jurídicos que el ordenamiento jurídico debe proteger. Por eso y por todas estas razones que acabo de enumerar, es que vengo en reiterar mi solicitud de que la prisión preventiva como última ratio no es necesaria, en atención especialmente a la conducta que ha tenido mi representado en orden a concurrir a todos los llamamientos del órgano persecutor y estar disponible, como ya lo dije, para concurrir en el momento que sea a prestar su declaración ante el fiscal que tramita esta causa. Por eso solicitamos que la medida precautoria que se le imponga sea arresto domiciliario total o bien otra de menor intensidad que su señoría estime pertinente. Gracias, su señoría. Gracias. Colega. Por mi defendido el señor Héctor Nail Bravo, reitero la petición de oponerme a esa prisión preventiva solicitada por el ente persecutor y acogerla de arresto domiciliario total. Brevemente, su señoría, citando a algunos autores, este defensor no puede dejar de mencionar al profesor Jorquera. Es claro al señalar que con las pruebas se puede reconstituir el hecho, pruebas a las cuales no tiene acceso esta defensa debido al estado en que se encuentra hoy la carpeta investigativa y que no es ninguna novedad. Por ello, su señoría, y no en un acto temerario ni aleatorio por parte de esta defensa, entiendo claramente y el cuestionamiento fue derechamente para lo que es la asociación ilícita. Escuché detenidamente también que no podríamos interpretar los defensores esta suerte de prisión preventiva como un eventual adelantamiento de pena, pero resulta ser que en la práctica, su señoría, eso es la prisión preventiva, un adelantamiento de pena. Por algo se pide que se certifique el tiempo que los imputados permanecieron privados de libertad al momento que son condenados. Y cuando son absueltos, se pide que se certifique lo mismo, a ver si eventualmente puede servir para otra condena. Eso es lo que pasa en la realidad, su señoría, y no nos podemos desatender de eso, ya que hemos ocupado criterios de práctica, dado el tiempo lato que ha durado esta audiencia.
Por ello, su señoría, lo que tiene a firme el ente persecutor por parte de mi defendido son sus antecedentes y su comportamiento ante las instancias procesales que nos ha requerido. Y en virtud de ello, su señoría, que es un hecho claro y concreto por el cual nos hemos presentado ante el tribunal, es que solicito este arresto domiciliario total. Gracias. Vamos a hacer alegaciones, señoría. Para mantener nomás en Mantiene. el propósito de la medida. Perfecto. Respecto al imputado Martínez. Sí, su señoría. Bueno, efectivamente aquí se ha generado una discusión respecto del fallo al que yo hice alusión. La verdad es que me hago cargo en el sentido de no haberme expresado bien, pensando en que era poco el tiempo que teníamos, pero efectivamente ese fallo termina, como lo señala el señor fiscal y como lo señala el abogado del Consejo de Defensa del Estado. Sin embargo, en ese fallo también se deja constancia en el considerando 13º y 14º de que no es una discusión que esté del todo zanjada, esto de la comunicabilidad, es decir, no hay una solución fácil respecto a aquello. Y en ese sentido, magistrado, aquí tenemos que atender a lo siguiente. Primero que estamos tratando de que es una norma con un sujeto activo especial. Ya me hice cargo, ya señalé de que nuestro representado no tenía la calidad de funcionario público, no importa si es de orden y seguridad, como lo señaló el abogado del Consejo de Defensa del Estado, no importa si hubiera sido intendencia. Pero no es el caso, no era funcionario público. No es posible sostener entonces de que aquí haya, y esta es la tesis que nosotros presentamos, que haya comunicabilidad, porque el deber del empleado público magistrado es un deber impuesto por ley. Entonces, de sostener esa interpretación quiere decir, y lo digo con mucho respeto, que entonces todos nosotros, sin ser funcionarios públicos, nos debiéramos ver obligados al cumplimiento de esta ley en particular. Vale decir, lo que haría que entonces que la norma no tendría ningún sentido de aplicación. Y por otra parte, su señoría, no podemos soslayar el hecho de que es una garantía constitucional, establecida en el artículo 19, numeral 3, que ninguna ley puede establecer pena sin que la conducta esté expresamente sancionada en ella. Entonces yo reitero lo mismo, nosotros estamos hablando de un delito específico tratado en un título, en un párrafo especial, referido a los funcionarios públicos. Insisto, la discusión de la comunicabilidad no está zanjada del todo, y aquí, en mi opinión, debe prevalecer, y especialmente cuando estamos discutiendo una medida cautelar de tal intensidad, debe prevalecer una interpretación que sea, en este caso, restrictiva y no una interpretación laxa que sea conveniente a los intereses y las pretensiones del ente persecutor o, en este caso, el Consejo de Defensa del Estado. Es decir, es interpretable, en definitiva. Y en último caso, su señoría, porque nosotros mantenemos la postura de que acá no existe ni es posible hablar de comunicabilidad por lo anteriormente señalado, y en último caso habría otro grado de participación. Pero es insostenible poder argumentar de que aquí mi representado cometió el delito de malversación de caudales públicos, circunstancias que no cumple con algo tan básico como el sujeto activo específico que es ser funcionario público. Entonces, en base a esas argumentaciones, y que fue, de alguna manera, magistrado, el núcleo duro central de nuestra argumentación, partir por la malversación de caudales públicos y de ahí en adelante ir sosteniendo nuestra tesis respecto de la letra A y B del 140, es que reiteramos nuestra solicitud en orden a las medidas cautelares que señaló mi colega y, por supuesto, rechazar la prisión preventiva. Gracias. Respecto de su representado, Valenzuela Aravena. Gracias, su señoría. Su señoría, mi representado, don Nelson Valenzuela Aravena, magistrado, trabajó más de 22 años en la institución. Su señoría, mi representado, el Ministerio Público pretende hacer creer, su señoría, que mi representado es lo que se conoce comúnmente como testaferro o prestanombre, en definitiva, en el asunto de lo que es lavado de activos. Pero básicamente, su señoría, mi representado ha ejercido una labor después de que se retiró de la institución de Carabineros, su señoría, y están todos y cada uno de los antecedentes que pondremos a disposición del Ministerio Público a los efectos justamente de hacer un seguimiento respecto a las propiedades de adquisición de estas, que muchas de ellas en definitiva están obviamente vinculadas a familiares, su señoría, y obviamente todo lo que tiene que ver con la situación patrimonial de mi representado, su señoría, que eventualmente lo podría vincular a la malversación y por ende a la organización criminal, como se ha hecho creer, su señoría, no es tal.
Simplemente es una persona que ejerce un carácter comercial, un corretaje de propiedades, su señoría. Incluso la última propiedad que nombra el Ministerio Público, su señoría, tiene que ver mucho con esta situación patrimonial que detenta mi representado. Por tanto, el ánimo de enriquecerse justamente con los recursos fiscales, de acuerdo a lo que señala el Ministerio Público, su señoría, sin duda que tiene que el Ministerio Público aportar mayores antecedentes para hacer una aseveración en ese sentido, su señoría. Creemos que los antecedentes son exiguos, son escasos, por eso discutimos la letra la A, B y C, su señoría, un poco aventurándonos por esta situación de no tener copia de carpeta investigativa, que también entendemos la confidencialidad, entendemos lo que el Ministerio Público pretende proteger en definitiva en una investigación de 9 meses, pero creemos que es escaso para 9 meses o 8 meses de investigación, su señoría, que los antecedentes que se citan sean antecedentes un poco ambiguos, extensos, su señoría, y esta indeterminación, incluso en fechas y montos, genera una indefensión absoluta, magistrado, en relación a mi representado y en relación a cada uno de los imputados que hoy día se enfrentan, en definitiva, a un juicio de reproche y de su conducta, de reproche de la conducta de su señoría, sin tener esa determinación, porque lo que siempre extrañamos, por lo menos esta defensa, su señoría, es que nos explicaran el cómo, el cuándo, el por qué, en definitiva, y la vinculación clara. Y creo que esos antecedentes, su señoría, carecen el día de hoy el Ministerio Público de fundamentos plausibles para los efectos de la persecución penal con la gravedad que implica la prisión preventiva, su señoría. Obviamente son funcionarios policiales. La pregunta es, ¿qué va a pasar en definitiva si su señoría coge la tesis del Ministerio Público y van entonces a prisión preventiva, su señoría? El riesgo es mayor, en definitiva, inclusive es mayor, porque se van a juntar, van a estar segregados. El Ministerio Público que dice éxito de la investigación, es más fácil entonces tenerlo a cada uno en su propiedad, con un arraigo nacional, su señoría, un arresto domiciliario total, en el caso de mi representado, su señoría, y garantizar el éxito de la investigación de esa forma. Creemos que incluso la petición del Ministerio Público atenta contra sus propios intereses y en ese sentido, su señoría, solicitamos la petición principal que habíamos anunciado anteriormente, firma arraigo nacional, su señoría, y subsidiariamente arresto domiciliario nocturno, y en su defecto, su señoría cree que por la naturaleza del delito o por la investigación o el éxito de la investigación, como estoy diciendo, total inclusive, magistrado. Eso podrá ser modificable en el tiempo, su señoría, con los antecedentes que vamos a aportar al Ministerio Público, su señoría, con posteriores declaraciones. Mi representado no ha declarado, no ha sido citado, su señoría. Hoy día somos meros espectadores, en definitiva, de cierta información, sesgada, por cierto, y por tanto, su señoría, que sin duda merecemos, en definitiva, lo que tiene que ver con la presunción de inocencia y entonces darnos también a nosotros la atribución de poder defendernos de estos cargos, magistrados, y poder precisar y aclarar al Ministerio Público lo que le falta y lo que necesita, su señoría. Gracias. Magistrado, buenas tardes. Cristian Martín, abogado de la Defensoría Penal Pública, represento, magistrado, al señor Ávila Pérez. Magistrado, solamente hacerme cargo de puntos que han ido quedando sueltos y que entiende la defensa que resultan importantes poder ser clarificados y tocados. Se ha esbozado por parte del Ministerio Público en lo que dice relación a necesidad, para justificar la necesidad de cautela, el peligro para el éxito de la investigación. Entiende, magistrado, que en lo que dice relación a mi representado, el artículo 140 en esta situación es claro. Da cuenta, magistrado, de dos hipótesis. La primera es destruir o que exista peligro de destruir, falsear o ocultar medios de prueba y además inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente, sean desleales o reticentes a la investigación. Con los antecedentes que han surgido, magistrado, y lo que dice relación a mi representado, entiende la defensa que ninguna de estas dos hipótesis se cumple y ninguna de estas dos hipótesis podría señalar respecto a mi representado. Tomar en consideración, magistrado, ya se señaló, existe la entrega voluntaria de 2 celulares por parte de mi representado. Incluso, magistrado, uno que estaba utilizando actualmente y otro, magistrado, que estaba en desuso. Situación que da muestra del ánimo de mi representado de poder esclarecer la situación y ponerse a disposición de los antecedentes del Ministerio Público. En lo que dice relación a que él pueda inducir a que otras personas en el proceso informen falsamente, sean desleales o reticentes, entiende, magistrado, que de sus 2 declaraciones ha quedado de manifiesto que aquella no es la intención del imputado. Todo lo contrario, magistrado. Ha dado cuenta y ha señalado antecedentes veraces en lo que dice relación a su participación y ha señalado, magistrado, lo más importante, antecedentes e información de otras personas vinculadas a este proceso. Y antecedentes, magistrado, que a juicio de la defensa han podido servir para efectos de llevar adelante y continuar con la investigación que se desarrolla por parte del Ministerio Público. Ese era un antecedente, magistrado.
y en lo que se señala, y se ha señalado tanto por el Ministerio Público como por el querellante, el Consejo de Defensa del Estado, que la defensa estaría tratando de hacer una diferencia entre la actuación de la cúpula de esta organización, si que así se puede llamar, magistrado. Entiende la defensa que esta diferencia no la está haciendo la defensa, sino que esta diferencia, magistrado, la realiza el propio Ministerio Público. Es el propio Ministerio Público quien ha traído el día de hoy a 10 personas. A 10 personas, magistrado, a control de detención para efectos de ser formalizados, siendo que existen en los antecedentes de la investigación, magistrado, otras personas que han cumplido las mismas funciones que ha cumplido el señor Ávila, al cual yo represento, magistrado. Y entiende la defensa que esa situación incluso choca, magistrado, con el principio de objetividad que debe tener el Ministerio Público. Porque no se entiende por qué otras personas que han desarrollado la misma actuación que ha desarrollado el señor Ávila no se encuentran el día de hoy. Se ha señalado por parte del señor fiscal que el señor Ávila sería la punta del iceberg. Pero el problema, magistrado, es que tenemos conocimiento, y se tiene conocimiento de la investigación, de otras personas que están abajo de esa punta del iceberg. Y efectivamente, magistrado, mi representado se señala que es la punta del iceberg, y se ha señalado por parte del Ministerio Público que se tiene conocimiento de quiénes estarían abajo de esa punta del iceberg. La pregunta es por qué aquellos y esas personas respecto a las cuales se tiene conocimiento no están sentadas el día de hoy. ¿Y en qué se diferencia, magistrado, la situación del señor Ávila con la situación de restantes personas respecto a las cuales, como ya lo señalé, sí se tiene conocimiento? Es relevante por eso, magistrado, la distinción que primero hace el Ministerio Público y que por supuesto la defensa le hace ver al tribunal. Se ha señalado por parte del Ministerio Público que para efectos de formar parte de esta organización está la situación de haber ideado esto, recabar nuevos nombres para efectos de ir reclutando a personas que pudiesen participar en los depósitos de dinero y además, magistrado, la situación, y se ha señalado de manera expresa, intentar influir incluso en funcionarios en preciso del Blanco Falabella para efectos de que no informen a la UAF. Entiende, magistrado, que aquella situación no ha sido desarrollada en ninguna de las etapas que se ha señalado por parte de mi representado. Y entiende que, en atención a aquello, la situación de mi representado es distinta con las demás personas, magistrado, que el día de hoy están siendo formalizadas. No olvidar que sí, efectivamente, se podría cuestionar el periodo y los montos por los cuales se recibieron depósitos por parte de mi representado, pero no olvidar, magistrado, que mi representado no tenía conocimiento de esta organización. Recién esta organización se le manifiesta a mi representado en esa reunión en el gimnasio, cuando incluso, y ahí es donde se le revela la existencia de otras personas, incluso del general Echeverría, que está involucrado en esta hipótesis. Y entiende la defensa, magistrado, que esta situación respecto a mi representado parte por una situación de problemas informáticos que se le habrían informado o se le habrían señalado a mi representado para esta hipótesis. En atención a aquello, entiende, tal como lo señaló mi colega Octavio Yusufán, que es una situación diversa y es una situación que es distinta y ha sido planteada distinta incluso por parte del mismo órgano persecutor. Para ir finalizando, magistrado, entendemos que no es asimilable también la conducta de mi representado a los propios bienes con que cuenta. Cuenta con un vehículo obtenido a crédito, cuenta con un departamento obtenido a crédito. No hay que olvidar que la cúpula de esta situación, en lo que dice relación, magistrado, a los departamentos 1 y 3 y por sobre ellos el señor Echeverría, en total se quedaron con 10.000 millones de pesos. Así se ha señalado. ¿Y qué pasó con respecto al señor Ávila? El señor Ávila, magistrado, ha restituido todo. Incluso, magistrado, ha restituido la situación de los intereses que se generaron producto de los depósitos a plazo que se efectuaron. En lo que dice relación a la actitud de mi representado, siempre con la verdad y reconociendo la participación que a él le cabe en sus dos declaraciones, magistrado, siempre ha señalado la participación que le ha cabido a los otros integrantes y en ningún caso, magistrado, ha hecho una labor de protección respecto a otros coimputados existentes en la causa. Y esta situación la conectamos con la primera hipótesis que señalaba la defensa en lo que se esbozó por parte del Ministerio Público de que existiría peligro para el éxito de la investigación de que mi representado permaneciera en libertad.
No olvidar, magistrado, ya para ir cerrando definitivamente, el plan del grupo. El plan del grupo, magistrado, era ocultar esta situación y que finalmente sea el señor Ávila quien, magistrado, asumiera toda la responsabilidad, incluso facultándosele y poniéndosele a disposición abogados por parte de las personas que estaban involucradas. Y esa situación, precisamente, magistrado, no ocurrió. Y esa situación no ocurrió porque mi representado señaló y adoptó una actitud para que aquella situación no ocurriera. Entiende la defensa, magistrado, que por esos argumentos es clara que la situación de mi representado es distinta con la mayoría de los imputados que se encuentran presentes el día de hoy. Esos serían los argumentos, magistrado. Señalar que en lo que dice relación a necesidad de cautela, solamente hacerme cargo de un antecedente adicional. Aquí está presente, magistrado, el día de hoy, la esposa de mi representado, ex esposa y madre de su hijo. Entiende que es un elemento que es relevante para efectos de establecer, magistrado, el suficiente arraigo familiar con que cuenta el mismo para los efectos de la determinación de la medida cautelar que pueda estimar usted, magistrado. Esos serían los argumentos. Muchas gracias. Bien. Gracias. Gracias. Tenemos que hacer un receso de 1 minuto, un tema técnico con nuestro audio, ¿ya? Sí, no, acá no. Eso. Pero en lenguaje moderno. O sea, faltó cassette. Francisco Javier Estrada. Gracias, señoría. Solo me voy a hacer cargo respecto a lo pertinente, magistrado. No Gracias. extenderá nada. A ver, acotémonos. Es verdad que todas las monedas tienen dos caras, pero también es verdad que tienen un solo valor. El artículo 235 es súper claro. No habla de intencionalidad en ningún caso. Aunque algunos entiendo, y por lo que he escuchado de sus alegaciones, quieren incorporar intencionalidad donde efectivamente no debe haberla. El artículo 235 plantea que al existir la devolución, la sanción es una inhabilitación temporal. Y no dice nada más. ¿Cuál fue el motivo, cuál fue el móvil por el cual devolvió el dinero? Es irrelevante. En segundo lugar, nosotros rechazamos la alegación de asociación ilícita, pero dijimos que en el evento de que existiese, esta se arrastraba, o este tipo esta forma de trabajar se arrastraba de un largo periodo de tiempo, su señoría. Y que mi representado solamente trabajó 2 años en dicha unidad. Por tanto, de tener un rol, tendría un rol de menor entidad. Colaborador se le puede decir, perfecto, no hay problema, pero no sería un líder relevante y por tanto tendría una punibilidad distinta. Y en cuanto a los criterios de peligrosidad, su señoría, no los hay. Son personas que ni siquiera tienen SAF, no han cometido delitos, cometieron un solo tipo de delitos, su señoría. No tienen ninguna posibilidad de acceder nuevamente a los medios y a las formas en las que se cometieron los ilícitos por los que están acusados, su señoría. No hay un peligro para la seguridad de la sociedad, su señoría. Y en cuanto a la posibilidad de optar a beneficio de la ley 18.016, claramente que pueden. Mi representado fácilmente podría consolidar 3 circunstancias morigerantes, su señoría, y da la calificación de las penas como las estoy planteando, perfectamente podría optar a cumplir la pena en régimen de libertad, su señoría. Solo eso. Gracias. ¿Tiene la palabra? Gracias, su señoría. Interesantes los debates que se producen en estas audiencias donde participan colegas inteligentes. Recordará el señor Martorell Alombroso, que es positivista, quien distinguía entre los buenos y los malos. A eso apuntaba mis alegaciones. Tristemente carezco del tiempo del tribunal para poder ahondar con el señor Martorell más en ese tema, que lo explica muy bien en muchos de sus artículos. Es un criterio de peligrosidad extendido y a tratar a la gente como enemigos, a ver al derecho penal como derecho de autor, no de actos de enemigos. Extender la peligrosidad al punto de que un consejero del Consejo de Defensa del Estado afirma en una audiencia, vuestra señoría, que a la gente hay que encerrarla para que no cometa delito. Es una postura válida, la del Hombroso antigua, ya en desuso.
la jurisprudencia más o menos uniforme en no apuntar a esos flancos, pero ¿quién soy yo para rebatir al señor consejero en sus alegaciones? Nadie. En segundo término, me alegro enormemente que recuerde su calidad de consejero del Consejo de Defensa del Estado. Eso me da la tranquilidad que conoce bien la ley de compras públicas y sabrá que hay actos que se perfeccionan no solamente a través de las licitaciones públicas, sino que también de los tratos directos, requisitos, por cierto, bastante diferentes en uno y en otro escenario. Y la licitación privada también lo debe conocer suficientemente, mucho más que yo. Lo que sí parece que sé más que el señor Martorell es que son las circunstancias morigerantes de la responsabilidad. El artículo 11, eso señoría me lo sé de memoria, habré de 3 modificatorias, colega Martorell, 11.6, 11.8 y 11.9. E informé el sustrato fáctico que le da vida a cada una de ellas que he alegado en la audiencia de la manera que he indicado. 11 número 6 carece de anotaciones en su extracto de filiación, no sé si tiene algún documento para desmentirme. 11 número 8, si pudiendo eludir la acción de la justicia por medio de la fuga ocultándose, sea denunciado y confesado el delito. Las denuncias, por lo menos en el código procesal que tengo yo, se reciben ante la policía, personal del Ministerio Público, tribunal con competencia en lo criminal, y mi cliente soberanamente resolvió acudir a la policía y al Ministerio Público. Si eso no reviste para el señor consejero caracteres de denuncia, ¿qué puedo hacer? Si las 3 circunstancias modificatorias no tienen el mérito para rebajar 3 grados, conforme lo previene el artículo 68 del Código Penal que tiene la defensa, que me imagino que es el mismo del señor consejero, y el artículo 1 y siguientes de la ley 18.216, en ese escenario no faculta, según la opinión del señor consejero, a una persona para optar a una pena sustitutiva y cumplirla de un modo distinto, como lo señala la ley, sustituida por otra. ¿Qué le puedo decir yo? Y con respecto a los comentarios del artículo 260, su señoría, como dicen los gringos, without comments, ¿qué le puedo decir? No sé qué hace mi cliente acá, entonces, si se enalbora el 260 con esa robustez. Eso es, señor juez. Gracias. Terminamos. Tiene la palabra. Agradezco la paciencia de su señoría y la oportunidad que nos ha dado de hablar y de referirnos con tiempo. Si cometí un error en la cita de la vigencia de la ley 19.913, señoría, no pongo en duda la información que me han dado los colegas, retiro ese argumento. No tengo a la vista la ley previa a la modificación del 18 de febrero del 2015. Pero lo importante no es solo eso. Aquí yo postulé que no hay lavado no solo por un tema de temporalidad de la ley, sino también por un tema de conducta material. La letra A del artículo 27 de la ley 19.913, que contiene el tipo penal del lavado, exige 2 verbos rectores que son los clásicos de esta conducta, que es el ocultar o disimular. Lo clásico del lavado de activos es que el agente tiene dinero, compra bienes, pero no puede tenerlos a su nombre. Los oculta, los disimula. Y por eso que genera falsos negocios, falsas actividades económicas, para por esa vía poder introducir al sistema económico las ganancias ilícitas que obtiene en los delitos base. Pues bien, que no es un problema de temporalidad de la ley, sino que, insisto, es un problema de conducta material, don Flavio Echeverría no ha incurrido en él, porque los bienes que, de acuerdo al Ministerio Público, serían constitutivos de este grave ilícito, están en su declaración de patrimonio que entrega en enero del 2012, cuando asume la calidad de general, cuando asciende a la calidad de general, y están a su nombre. Javier Carrera Sur, 330, La Reina. Ezequiel Fernández, 620, Departamento 21, Ñuñoa. Miguel Claro, tanto, Ñuñoa. O sea, esto no es ocultar ni disimular. Los bienes están a su nombre. Y la letra B, señoría, basta leerla para darnos cuenta que la letra B del artículo 27 de esta ley señala que los que también tengan o posean los bienes referidos anteriormente, es decir, los que están en la letra A,
aquellos que el autor propiamente de los delitos base compra o adquiere y que oculta. La persona que está en la segunda fase, que los tiene sabiendo su origen ilícito, incurre en esa conducta. No puede entonces la misma persona cometer las dos conductas, que es la imputación jurídica que ha hecho el Ministerio Público hoy. Y esa segunda conducta, señoría, aquí no ocurre porque como sabemos que don Flavio Echeverría ha informado y mantiene estos bienes a su nombre. Lo otro, señoría, que es invertir, gastar los recursos que pudiesen provenir de un ilícito, eso se llama agotamiento del delito y no configura propiamente este grave ilícito. De la asociación ilícita, señoría, creo que los argumentos que hemos planteado no han sido cuestionados por mis contradictores. Aquí no estamos ante ningún tipo de organización, no estamos ante ningún tipo de organización con un plan de poner en jaque o de cambiar o de atentar contra el poder estatal del Estado chileno. En absoluto, estamos ni cerca de eso. Y claramente ese delito, señoría, con lo que se ha discutido, podemos estar también concluir pacíficamente en que no concurre, sino que se trata de una alegación con el objeto de exasperar las penas para lograr aquel objetivo que ya planteamos, que parece ser que aquí el fin pareciera justificar los medios jurídicos porque hay que dejar a mi representado en prisión preventiva. Entonces vamos imputándole una asociación ilícita, aunque yo sé que los colegas saben que aquí en esa carpeta no existe. Y vamos imputando también un lavado de activos cuando las conductas materialmente tampoco concurren. Y ahora estamos ante un delito de malversación, importante, grave, lo sabemos. Pero un delito. No estamos ante una figura reiterada. Estamos ante un delito que tuvo la misma forma de comisión, de acuerdo a lo que se ha planteado, y que incluso recojo las palabras de los colegas del Ministerio Público, fragmentadamente para evitar los controles. Cuando el plan del autor es robar un libro de la biblioteca al día, una cuenta del collar de perlas para así no ser descubierto, eso, señoría, lo aprendemos todos en la universidad, se llama delito continuado y da lugar a un solo delito. Por lo tanto, aquí, de acuerdo a la propia versión de los acusadores, de este plan fragmentado de ir retirando los dineros de una manera parcial para de esa forma evitar ser descubiertos, se llama delito continuado y estaríamos en presencia de un delito con un gran daño patrimonial a las arcas fiscales, de acuerdo a lo que se escuchó en la formalización. Ahora bien, aquí se ha dicho por todos que estamos ante un grupo organizado, de una organización. Si bien ya descartamos, creo, la asociación ilícita, no estamos tampoco ante una organización ni propiamente una actuación coordinada. Creo, señoría, que aquí lo que vemos es el actuar de funcionarios, unos coludidos con otros, que pudieron haber efectuado maniobras propias de la sustracción, pero no es responsable y ni decían todo lo que hacían a su superior jerárquico, que era el general Echeverría. Mi representado no sabía ni estaba al tanto de todo lo que hacían sus subalternos. Y no hay ninguna prueba que se haya dado en esta audiencia que mi representado haya autorizado cada uno de los depósitos, que mi representado haya dicho a quién había que hacer el depósito o cuánto dinero había que destinar en tal o cual cuenta. Aquí, reitero, señoría, podemos estar ante una responsabilidad, creo, de mando, ante una responsabilidad que es más bien de carácter administrativo por el no control, pero no propiamente ante conductas acreditadas, constitutivas propias de una imputación de carácter penal en el grado en que hoy día se plantea para que mi representado se le haga responsable por los 10.000 y tantos millones que, de acuerdo al Ministerio Público, se le hace responsable por la sustracción o esta malversación por esta gran cifra. Mi representado no es responsable, sin perjuicio que, insisto, y en ese sentido, señoría, esta defensa no cuestiona la necesidad cautelar de asegurar su comparecencia, pero no a través de una medida cautelar. El artículo 122, el artículo 139 reiteran la necesidad de imponer una medida de privación de libertad solo en casos indispensables, solo cuando en el caso de la prisión preventiva las demás se demuestra que no son suficientes. Aquí nada se ha dicho por qué esta investigación no pueda seguir adelante de la manera fuerte y rápida, como se dice por el Ministerio Público, que están todos los días ahora recibiendo información, y para eso sea indispensable la prisión
del general Echeverría. Nosotros creemos que él puede asegurar los fines de este procedimiento y su comparecencia con un arresto domiciliario que asegure los fines del procedimiento, señoría, que equilibre estos intereses, que equilibre el interés de la opinión pública por esclarecer estos graves hechos, pero creo, señoría, que aquí lo que se persigue con esta prisión preventiva y con esta imputación tan infundada por delitos que claramente no concurren, se busca el escarnio público, se busca una prisión preventiva que sí se muestre como lo anticipó el señor general director, en donde los supuestos responsables tenían que ir a la cárcel sí o sí. Eso que es una voluntad no puede pasar a llevar los principios jurídicos que deben concurrir para efectos de poder decretar una prisión preventiva con estos febles antecedentes que han sido ya expuestos, señoría, y que reitero, incluso de escuchar a los colegas, solamente se resume a un declarante, un depósito por allá por el año 2011 y otra persona que dice que devolvió dinero y sabemos que si los devolvió fue por orden de mi representado. De tal manera, señoría, que estamos ante una investigación que debe seguir adelante, pero que creemos que hoy día lo que nos convoca es posible respecto de mi representado imponerle un régimen distinto a la prisión preventiva. Bien, gracias. Se cierra el debate y voy a hacer un receso de 5 minutos. Si quieren salir, yo voy a estar acá, tengo que ordenar un poco mis apuntes y dicto la resolución acto seguido. 5 minutos, ¿ya?